afectar el proyecto de vida de cualquiera de nuestros hermanos de nuestra diáspora, cualquiera de nuestros hermanos dominicanos en el exterior, pues también tomamos en cuenta aquellos hechos o informaciones que pudieran ser de su interés. Gracias por estar ahí con nosotros en este lunes. Queremos, como de costumbre, en esta plataforma que es la Z101 Gobierno de la Mañana, agradecer la oportunidad que nos dan cada día de acceder a sus vehículos, a sus hogares, a sus aparatos radiales tradicionales, a sus aparatos electrónicos de reciente o de anterior generación, no importa, cualquiera de los mecanismos que permita esta conexión que cada día pues tenemos con la inmensa mayoría de este pueblo dominicano. Por casi 4 décadas, el Gobierno de la Mañana Z101 en esta comunión de información, de comunicación responsable, y hoy no va a ser la excepción. Queremos, como cada mañana, recordar las vías de acceso, precisamente, la radio tradicional de siempre, en las frecuencias compartidas de la Z101 en frecuencia modulada. Estamos llegando a ustedes en el portal z101digital.com para la versión web. Estamos en la aplicación Z Digital para los aparatos celulares. Estamos llegando a ustedes en el doble canal de YouTube Z101 en vivo para vernos en tiempo real, y Z Digital para ver la acumulación que se va generando de comentarios específicos, de entrevistas, programas especiales. Todo lo que va generando la programación de la Z101 va siendo colocado en esa biblioteca virtual. También estamos llegando a ustedes a través de la televisión tradicional en ZTV, nuestra marca televisiva, para la pantalla chica, en el sistema de telecable de Claro, canal 110, así como también en Roku TV, cadena de streaming. Y por supuesto, estamos en los perfiles de la Z101 en redes sociales, en plataformas masivas de redes sociales. Allí va a encontrar el perfil de la Z y, por supuesto, las informaciones que surjan de este espacio y otros más que conforman nuestra programación. Todo esto en una visión, con un norte establecido de siempre actualizarnos y facilitar las cosas a nuestra gran audiencia. Una visión de don Bienvenido Rodríguez Durán, fundador y presidente de esta estación, así como también Bienvenido Rodríguez León Bienchi, nuestro gerente general, quien le acompaña en la toma de decisiones, así como también la posibilidad de estar acompañados de un gran equipo de compañeros que hace todo lo posible por facilitar nuestro trabajo. Francis Villalón en los controles, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, y Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. En un ratito, compañeros estarán dándose cita como cada mañana en esta cabina con los temas de interés que actualizan y que preparan antes de llegar con nosotros. Vámonos con los titulares que deja pues la jornada vivida este fin de semana y el arranque de este lunes. Vamos a arrancar con la Policía Nacional, que mató a 4 jóvenes en un presunto enfrentamiento en La Romana. Entre las víctimas hay 2 menores de edad, de acuerdo a las autoridades. La policía identificó a los muertos como Cristian Eusebio Dorote. Los apodos de estos muchachos. Kilo el Viejo del Bloque, de 19 años nada más. Michael Rosario Doñé, de 25. Fermín Villegas Jonathan Ochuki, de 18. Y Raymond Ernesto Martínez Pérez Macajay, de 19. Bueno, esperamos, obviamente, por defensa y fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que cada uno de estas personas, precisamente en protección a los derechos suyos y de sus familias, se investigue lo que ha ocurrido aquí. La Policía Nacional tiene el derecho, obviamente, a enfrentar a los delincuentes que de alguna manera reten la autoridad, pero esto tiene que ser demostrado en buena lid. Esto es importante, que no se pueda simplemente ver como, ocurrió y punto, y dejó 4 víctimas mortales. Puede la policía tener razón, pero tiene igual también que probar las características de esa participación y por qué el uso de la fuerza era la única vía a la que se podía tener acceso. Eso es importante que se establezca como una metodología, no porque se le corten las manos a los policías para defenderse. Hay que insistir en eso. Queremos una policía bien entrenada, con capacidad de hacerle frente a los retos que impone la delincuencia de baja estofa, pero de alta letalidad. Pero también no queremos seguir perdiendo en los intercambios de disparos personas que bien pudieran ser aprovechables en investigaciones, que pudieran dar datos y que no están condenadas a muertes, porque en la República Dominicana no existe tal condena. Vámonos con el siguiente titular, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Aduanas, que incrementó sus recaudaciones en un 12,5%. La tercera semana de diciembre de 2024, la Dirección General de Aduanas superó en un 12,5% lo recaudado durante el mismo periodo del año 2023,
y se prevé que va a superar los 250.000 millones en recaudación al finalizar el año. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó este domingo sobre el progreso de los trabajos de transformación de la autopista Duarte, destacando que se trata de una obra de alta complejidad. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. Con el fin de no interrumpir el tránsito de cientos de miles de usuarios que van diariamente por la vía, se han implementado desvíos, asfaltados, señalizaciones y otras acciones provisionales para que pueda todo el que sale y entra por esa gran puerta del Gran Santo Domingo, pues no ver detenida su capacidad de acceder a su hogar cuando termine de trabajar y a su trabajo cuando sale de su hogar. El gobierno dispuso la entrega de 17.345.000 pesos para las familias de Montellano y Cabarete en la provincia de Puerto Plata, que fueron afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias que iniciaron el pasado 21 de diciembre y que se prolongaron durante 3 días consecutivos, dejando pérdidas materiales y desplazamiento de familias. La vicepresidenta Raquel Peña realizó el anuncio tras encabezar la reunión y evaluación de seguimientos de los daños en esta región del país. Salud Pública, mientras tanto, ordena el cierre de los quirófanos del Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo tras la muerte de paciente en cirugía estética. La medida permanecerá vigente hasta que se esclarezcan las circunstancias que dieron lugar al deceso de Pamela Almanzar. Antes de pasar con las informaciones internacionales, el día de ayer el país fue testigo a través de la Z101 en una programación especial acompañando al Ministerio de Turismo de la República Dominicana de la llegada del visitante número 11 millones a la República Dominicana. Se estableció por proyección que iba a ser por el aeropuerto Punta Cana, el más utilizado del país, el de más flujo de pasajeros. Se estableció que el dígito se completaba con un vuelo de la aerolínea Air Transat de Canadá y resultó que el pasajero en cuestión venía acompañado de su familia, de su esposa y sus hijas. Y este ciudadano canadiense, un país que tiene mucha tradición de apoyo, de sustento a nuestra industria turística, a nuestro atractivo como país, resulta que se trataba de un individuo cuya él y su esposa vinieron al país cuando recién se casaban de luna de miel, hará cuestión de 20, 21 años, y volvían al país justamente el día de ayer, ya con sus hijas, obviamente adultas jóvenes, y en el caso de las menores, creo que adolescentes ya casi adultas. Y bueno, ahí resultaba esta imagen interesantísima. Así que esta fue una noticia que ayer marcó sin dudas también la pauta. Hablaremos también de este hecho que estadísticamente es bastante interesante, ¿no? A nivel internacional, el día de ayer, la noticia más trascendental, al menos en términos sobre todo por lo que toca en temas históricos, es el fallecimiento a los 100 años de edad del presidente Jimmy Carter. Carter fue elegido en 1976, tomó posesión en enero del 77, fue derrotado en su intento de reelección en 1980 por Ronald Reagan y entregó el poder ejecutivo a manos precisamente de su sucesor Reagan en enero de 1981. Le tocó en su cuatrenio enfrentar una serie de situaciones bastante difíciles, como había sido la pérdida de confianza en una buena parte de la política tradicional de entonces, la renuncia de Nixon, el ascenso al poder de Ford, a quien derrotó en unas elecciones que fueron más cerradas de lo que parecía. Y bueno, Carter, muchos dicen que tal vez no era una paloma blanca, pero no era un halcón tampoco. Definitivamente tenía mucho más mano blanda y capacidad de dialogar en relación a los conflictos internacionales que enfrentaba Estados Unidos en ese entonces, que muchos de sus predecesores y sucesores. Quizás esa capacidad de negociación, muchos entienden que exagerada y que tal vez fue muy blanda frente a algunos rivales, como fue el proceso de ascenso al poder en Irán de la Revolución Islámica de 1979. Se criticaron bastante algunas operaciones que fracasaron, de hecho, como la del intento de rescate de rehenes. Logró éxitos en el sentido de la distensión de muchos conflictos. Firmó el Tratado Torrijos-Carter, que terminaría en 1999 devolviendo el canal a la soberanía panameña y que fue noticia en estos días justo por las declaraciones de Donald Trump. Le tocó enfrentar una situación económica terrible, ya venían los precios elevados, los costos de la enorme inflación y de las políticas económicas altamente cuestionables que desde mitad de los 60, desde Lyndon B. Johnson en adelante, y que Nixon no le puso tampoco paro, más bien lo contrario, las continuó y que Carter trató de solucionar a veces con pócimas que no eran las mejores. Estados Unidos se enfrentó
situaciones bien difíciles a finales de los años 70 en materia económica, que debieron luego ser corregidas con una política que en su momento también fue polémica, pero que generó recortes importantes en el gobierno que le sucedería del presidente Reagan. Su paso a la expresidencia pudiera decirse que ha sido uno de los más exitosos de la historia de los Estados Unidos, en el sentido de que se convirtió en un expresidente muy activo, hizo de su fundación una que defendió la democracia representativa en América Latina y el mundo, la idea de convertirse en una especie de elemento de vigilancia de los sistemas de votos, de los sistemas de conteo de votos en América Latina y en el mundo, hizo que el Centro Carter fuera recurrido precisamente como una autoridad en muchos aspectos de problemáticas electorales, y le tocó mediar, converger en muchos temas. Incluso desde la presidencia había mediado en el conflicto entre Israel y el mundo árabe, siendo el que presidió los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, donde se devolvió la península del Sinaí a Egipto, y donde definitivamente esta devolución de un territorio ganado en guerra fue un hito para el siglo XX. Egipto reconoció a Israel también en un acto que fue en su momento revolucionario dentro del mundo de Oriente Medio, y el presidente Anwar al-Sadat terminaría incluso yendo a la Knesset, al Congreso israelí, a dar un discurso en un acto que todavía no ha tenido repetición, al menos de un jefe de Estado de esa magnitud. Sadat pagaría con su vida por eso, fue asesinado poco tiempo después, pero se cimentó el camino, al menos para una paz entre Egipto e Israel, que hasta el día de hoy, con sus más y sus menos, ha permanecido, y donde definitivamente pues cambiaron las cosas, cambió el mapa geopolítico de Oriente. La muerte de Carter a los 100 años le convierte en el expresidente de los Estados Unidos que más larga vida ha tenido, algo que es bastante interesante, y de hecho sobrevivió 43 años y pico a la salida de su periodo en la Casa Blanca, lo cual también es un periodo bastante largo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una revelación de que las 9,8 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en el multimodal Caucedo en República Dominicana provenían de grupos armados del Catatumbo. Catatumbo es el nombre de un río y región que comparten Venezuela y Colombia. Esto es bueno para que no vayan a pensar, ¿verdad?, que está hablando del Catatumbo venezolano. Se referiría al Catatumbo colombiano, que es donde nace el río Catatumbo y que es muy conocido en su zona de desembocadura en el lago Maracaibo por el relámpago del Catatumbo, que es un fenómeno natural hermosísimo, increíble y peligroso también, porque ¿quién quiere que le caiga un rayo, verdad? Identificaron a 140 de 179 víctimas del accidente de Jeju Air en Corea del Sur, uno de los accidentes, de los siniestros de fin de año que ha enlutecido el mundo de la aviación, que ya venía con problemas tras el derribo por parte de las fuerzas de la Federación Rusa del avión de Azerbaiyán, que de hecho lo reconoció la Federación Rusa, incluso pidieron disculpas en una voladura después de cruzar el mar Caspio por parte del avión de Azeri. Y en el caso de Corea del Sur se está estudiando obviamente la situación. Precisamente la noticia siguiente tiene que ver con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se disculpó con Ilham Aliyev por la caída de un avión comercial en un espacio aéreo ruso ocurrida el miércoles, muriendo 38 personas y 29 sobrevivieron. El mandatario, sin embargo, no aceptó que Rusia haya tenido responsabilidad directa en lo ocurrido. Interesante, ¿no? La India se prepara para acoger a 400 millones de peregrinos en un festival religioso. Las autoridades de este país se preparan para 400 millones de peregrinos en Prayagraj, que es una localidad del centro norte de este país. Un país enorme, un país de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. Y este festival, que dura 6 semanas, pues pretende recibir nada más y nada menos que la población equivalente a la de Estados Unidos, si usted le suma la de Canadá y un poquito más. ¿Verdad que es mucho con demasiado? Miren, compañeros, y rápidamente a nuestro público, de manera bastante breve, lo de turismo ayer, señalar, cuando este país tenía 2 millones, llegó a la cifra de 2 millones de turistas, según las estadísticas que se tienen a mano, estábamos en el año 1997. De 1997 para acá, el país ha agregado unos 9 millones de turistas y visitantes a su cifra anual, ¿no? Para llegar a 3 millones, el país tardó 6 años. Llegamos para pasar de 2 a 3 millones, para agregar ese millón extra, tuvimos que esperar el año 2003. Avanzando. Para llegar a 4, hubo que pasar hasta 2007.
De ahí en adelante, los periodos para ir agregando ese millón, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, etcétera, el tiempo cada vez fue menor. En esta oportunidad hemos tenido un año exacto, del 28 de diciembre del año 2023 al 29 de diciembre del año 2024, según obviamente las proyecciones estadísticas que facilitan estos datos al Ministerio de Turismo y que se abastecen de una serie de datos que toman los aeropuertos, los puertos y como cuenta turistas y visitantes para que no se vaya a volver loco nadie, puesto que se considera a los cruceristas visitantes más no turistas por aquello de que no pernoctan, para que no haya, ¿verdad?, un salvaje enfrentamiento semántico. Decimos turistas y visitantes. La realidad es que la República Dominicana tiene el potencial, si se siguen haciendo las cosas que se han estado logrando, se potencian de la manera correcta, para que esa cifra podamos seguir agregando ese millón, incluso en mucho menos de un año, y podamos, ¿por qué no?, en 2025 tener el reto de durante esos 12 meses sobrepasar incluso ya ese umbral de agregar 1 millón exactamente en un año calendario. El mejor país para un turista es el mejor país para un habitante nativo. Las calles más seguras para un turista suelen serlo también para el habitante nativo. Todos estos elementos es importante mencionarlos por el encadenamiento productivo enorme que tiene este eje transversal de nuestra economía, que es el turismo, y sin dudas el trabajo que hace el ministro David Collado, el gobierno dominicano en general y el que se viene haciendo desde antes, porque ha habido una base, como decía el propio ministro ayer en su llamada a la Z101 Gobierno de la Mañana. Ha habido por lo tanto continuidad, expansión, se ha hecho un trabajo de intensificar esfuerzos, de seguir el camino que se había trazado y señalado y de hacerlo sobre todo con una disciplina, con una minuciosidad. Este año no solo marcó que hubiera 1 millón más de turistas, sino marcó otra vez un proceso de trabajo, de manera que el país debe ver esto con buenos ojos y continuar la meta, que debe ser acercarse al umbral de otros países de la gran Europa, el caso de Francia, Italia, España, que llevan incluso más turistas que su población e incluso hasta la duplican en muchos casos. El segundo tópico, brevemente, antes de nosotros concluir esta introducción del Gobierno de la Mañana y la Z101, tiene que ver, señores, y es algo muy natural que existan críticas y señalamientos, lo cual está muy bien, hacia políticas públicas tan importantes como las de infraestructura. Pero así como hemos hecho con el turismo, que hemos de alguna manera despolitizado, y qué bueno, lo decía de hecho ayer el propio ministro Collado, qué bueno que mucha gente de la oposición ha dejado el tema del turismo como si fuera una trinchera de partidos y se ve como un tema de país, del cual pueden, por supuesto, señalarse cosas y mejorarse cosas. En el caso de nuestra política de infraestructura que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, se hizo el anuncio, recuerdo, de las obras que se iban a realizar en el kilómetro 9, así como también las obras de la 27 de febrero con Isabel Aguiar. Lo primero que ocurrió fue que un equipo de, vamos a llamarle opinión sincronizada, relataba que lo que se había hecho ayer era una inauguración y no es correcto. Y criticó el hecho de que se presentara pues ese marco, de ese acto que se hizo en el kilómetro 9, como si de una inauguración se tratase. Y al otro día, miren lo que no se hizo mientras ayer se inauguraba. No había un acto de inauguración, había un acto obviamente de anuncio de trabajos que debían realizarse, que habían iniciado algunos, pero que debían continuarse. El kilómetro 9 tiene una particularidad y es que se convirtió hace muchos años, no ahora, en la salida hacia una de las ciudades dormitorio más importantes del Gran Santo Domingo, que es el kilómetro 14, Pantoja, con toda la enorme revolución e inversión en materia de bienes inmuebles, de apartamentos, sobre todo de condominios y hogares, que se hizo en esa parte que conecta, por otro lado, con una parte importante de sectores como Los Ríos, Arroyo Hondo y demás, y que convierte ese circuito, a esa área, en una de las de más impactos, repito, hace más de una década ya, de crecimiento urbanístico. Eso ha provocado, ya de por sí el 9 era un lugar donde había un importante flujo de pasajeros cada mañana, que provenían desde Pedro Brán, pasando por La Guayiga, llegando a todos los sectores que están colocados en los kilómetros. Luego para allá está Ciudad Satélite, ni hablar de todos los sectores que han crecido, como Los Alcarrizos, que es por sí misma una ciudad
dormitorio de extraordinario tamaño, con una subeconomía importantísima, y donde definitivamente esa transformación hace de esa puerta una de las más utilizadas en la entrada y salida al Distrito Nacional. Pretender cerrar todo el flujo implicaría un colapso de todas las vías que pudieran ser secundarias y que existen, pero que no tienen la capacidad de absorber ese flujo importante de tránsito que todos los días tiene que ser controlado, mantenido, en algunos casos desviado por el kilómetro 9. Esto está clarísimo, pero obviamente hay que recordar que gran parte de los actos que se hacen desde los gobiernos y desde los ministerios no solo son criticados, tienen que ser señalados. Eso es importante. Yo creo que nadie, y dudo mucho que el ministro de Digna Ascensión se niegue a eso. Sin embargo, con lo que hay que tener cuidado son con ciertos conflictos, ciertas guerras individuales o grupales que convierten a ciertos ministerios o ciertos ministros de alguna manera en ese blanco, y que, ojo, si un ministro, porque es un político, se lo ha ganado con sus hechos o con sus actos, bueno, es natural que sea así, que se convierta pues en un individuo o en una política o en un grupo, un equipo de trabajo criticado a diario y con frecuencia. Eso, digamos que sería lo natural. Sin embargo, en el caso específico del kilómetro 9, al igual que en la Isabel Aguiar, hay que intentar hacer la obra mientras se mantiene un nivel de flujo, y algo hay que sacrificar. O se sacrifica completamente el flujo de pasajeros, de mercancías, de vehículos por un área tan importante, lo cual es casi imposible, o se sacrifica de alguna manera la velocidad con la que se trabaja, con la que se puede culminar una obra, y esto definitivamente es parte de lo que se ha sacrificado, aun cuando los horarios de trabajo son extensísimos y se elabora incluso en las horas de la noche, donde el nivel de tránsito se reduce. Esto es importante, y culminamos obviamente en un comunicado que ha compartido el Ministerio de Obras Públicas, y donde se ha hecho, además de recorridos, de programas especiales con diferentes medios, pero sobre todo está el tema de los detalles técnicos que están ahí al alcance. Es una obra que incluye 3 puentes nuevos, la remoción de 2 que ya estaban agotados en sus capacidades, la posibilidad de agregar nuevos carriles, la posibilidad de eliminar los cuellos de botella existentes donde el ancho de vía precedente era mayor al paso elevado. En fin, es una obra que tiene su importancia, su complejidad, y la cual evidentemente tiene que sacrificar cosas al tiempo que tiene que mantener flujos, porque no hay manera en estos momentos de interrumpir completamente el tránsito de esa entrada, de esa vía norte, de esa vía de acceso norte-oeste que tiene el Distrito Nacional, y que es el kilómetro 9, que es el epicentro, pero no es el único lugar donde se está trabajando y donde se deben hacer transformaciones. Vamos a la pausa. Regresamos con la introducción de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, tras la misma junto a nuestros compañeros en el recorrido por los comentarios de cada uno de ellos. Llévatelo, Francis.